El arte de la guerra. Por Jorge Enrique Gudiño. El arte de la guerra es un tratado sobre estrategia, liderazgo y táctica militar que ha trascendido su contexto original y se aplica hoy en día a negocios, política, deportes y desarrollo personal. El autor, su nombre real fue San Wu, y se le dio el nombre honorífico de San Zui, que significa el maestro San. Fue un general, estratega militar y filósofo chino, considerado uno de los mayores teóricos militares de todos los tiempos. El tratadista nació a fines del periodo primaveras y otoños de China, 722 a 481 antes de nuestra era, y que estuvo activo como general y estratega, sirviendo al rey Elu de Wu a partir del año 512 antes de nuestra era. Sus victorias militares le inspiraron para escribir El arte de la guerra, uno de los tratados militares más leídos en la siguiente etapa de los reinos combatientes, 475 a 221 antes de nuestra era, caracterizada por la constante lucha entre 7 naciones que combatieron para controlar la vasta extensión de territorio fértil del este de China. Los principios fundamentales del arte de la guerra son: conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. La mejor victoria es vencer sin combatir. La estrategia y la inteligencia superan al conflicto directo. Toda guerra se basa en el engaño. Desinformar y confundir al enemigo es clave. El liderazgo es crucial. Un buen líder debe ser sabio, justo, valiente y estricto. Aprovecha el terreno y el momento. Las condiciones del entorno y el tiempo pueden determinar la victoria o la derrota. La obra está dividida en varios capítulos, los cuales van analizando paso a paso los detalles previos a una confrontación, con el fin de asegurar el triunfo aún sin combates militares. Aunque es un tratado militar, los principios del arte de la guerra se aplican en negocios, en la competencia empresarial; política, en las estrategias de poder; desarrollo personal, en la toma de decisiones; deportes, en la planificación y táctica. El primer proceso es la evaluación o planificación inicial. Esta habla de la importancia de la estrategia antes de entrar en combate. Los factores clave a tener en cuenta son el clima, el terreno, el liderazgo, la moral y las leyes. La idea central es que la victoria se gana antes de luchar. En general, en la guerra hay que tener en cuenta los siguientes factores. La doctrina, que significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que le siga donde sea, sin temer por sus vidas ni a correr cualquier peligro. El tiempo, significa el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos, y el cambio de las estaciones. El terreno, implica las distancias, y hace referencia a donde es fácil o difícil desplazarse, y si es campo abierto o lugares estrechos, y esto influencia las posibilidades de supervivencia. El mando, ha de tener como cualidades, sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Y la disciplina, ha de ser comprendida como la organización del ejército, las graduaciones y rangos entre los oficiales, la regulación de las rutas de suministros, y la provisión de material militar al ejército. Para tomar una buena decisión, hay que hacerse estas preguntas. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Cuál comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? ¿Cuáles tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? La conducción de la guerra. Trata sobre los costos y consecuencias de la guerra.
Un conflicto prolongado agota recursos y debilita a ambos bandos. Nunca es beneficioso para un país dejar que una operación militar se prolongue por mucho tiempo. Lección: la guerra debe ser rápida, eficaz y decisiva. La estrategia ofensiva. El mejor resultado es vencer al enemigo sin necesidad de luchar. Vencer con inteligencia, alianzas, diplomacia, engaño, es superior al combate directo. Frase clave: la suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. En una confrontación, triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Saben discernir cuándo utilizar muchas o pocas tropas. Tienen tropas cuyos rangos superiores e inferiores tienen el mismo objetivo. Se enfrentan con preparativos a enemigos desprevenidos. Tienen generales competentes y no limitados por sus gobiernos civiles. Sobre la disposición de los medios, hay que saber cómo organizar a las tropas y defenderse. Ganar sin exposición y sin debilitarse. Se trata de ser fuerte donde el enemigo es débil y evitar confrontación directa. La energía son todos los recursos que se requieren para mantener el conflicto. Hay que saber cómo usar la fuerza de manera eficiente. Hay que combinar la fuerza directa con el ataque e indirecta con la estrategia y el engaño. Por ejemplo, el movimiento del agua, que se adapta al terreno en su cauce. Los puntos débiles y fuertes. Atacar al enemigo donde menos lo espera y proteger tus puntos vulnerables. La flexibilidad y adaptabilidad inmediata son claves. La maniobra trata de cómo realizar los movimientos estratégicos en el campo de batalla. Evitar trampas, emboscadas, errores logísticos. El general debe conocer el terreno y actuar con rapidez y claridad. Las 9 variables tratan de cómo ajustar las decisiones según el contexto. Cada situación es diferente, no hay reglas fijas. El buen líder lee las señales del momento. Es importante tener en cuenta estas 9 consideraciones estratégicas. Las órdenes no deben ser ambiguas. Si un general no es claro con sus órdenes, sus tropas pueden desobedecer o actuar mal. No liderar por temperamento. Un comandante no debe dejarse llevar por la ira o la impaciencia, debe actuar según la estrategia y no la emoción. No subestimar al enemigo. Nunca se debe actuar confiando ciegamente en la debilidad del oponente. No atacar a un enemigo bien organizado. Si el enemigo está bien preparado y en posición defensiva, es mejor no atacar frontalmente. No caer en trampas. Si el enemigo finge una retirada o una debilidad evidente, puede ser una emboscada. No presionar a un enemigo acorralado. Un enemigo sin salida luchará con la desesperación de quien no tiene nada que perder. Adaptarse a las condiciones. Las tácticas deben variar según el terreno, las fuerzas propias, las del enemigo y otros factores del entorno. No descuidar la logística y el abastecimiento. La victoria depende de mantener las líneas de suministro y la moral del ejército. El liderazgo debe estar por encima del favoritismo. Un buen comandante pone la competencia y la estrategia por encima de relaciones personales. Cuando el ejército está en la marcha, hay que saber cómo mover y posicionar las tropas eficazmente. Reconocer señales del enemigo, manejar el cansancio y usar el terreno a tu favor. La topografía trata de las condiciones geográficas del campo de batalla. Clasifica los diferentes tipos de terreno en fácil, difícil, mortal, etc. Cada terreno requiere una táctica específica. Frase clave: conocer el terreno es vital para asegurar la victoria. Las 9 clases de terreno. Explica cómo las diferentes posiciones afectan el combate. Sun Tzu aconseja cómo comportarse en cada tipo de terreno.
1. Terreno disperso o suelto. Cuando las tropas están en su propio territorio, cerca de casa. Consejo: no luchar. Mantener la unidad. 2. Terreno ligero o superficial. Terreno que solo se ha penetrado levemente en territorio enemigo. Consejo: no iniciar combates aún, mantener la cohesión. 3. Terreno contencioso o disputado. Terreno que sería ventajoso para ambos bandos. Consejo: esforzarse por ocuparlo primero. 4. Terreno abierto o fácil. Terreno donde ambas fuerzas pueden maniobrar libremente. Consejo: usar la movilidad y evitar el combate prolongado. 5. Terreno de intersección o crucial. Lugar clave que da acceso a muchas rutas o regiones. Consejo: protegerlo fuertemente y mantener comunicación. 6. Terreno grave o difícil. Lugar de difícil tránsito, montañas, pantanos, etc. Consejo: evitarlo, pero si se entra, moverse con rapidez. 7. Terreno cercado o cercado por obstáculos. Lugares donde hay pocas salidas, como valles o desfiladeros. Consejo: no quedar atrapado. Estudiar las rutas de escape. 8. Terreno peligroso o mortal. Situaciones extremas donde no hay salida fácil y solo se puede luchar. Consejo: luchar con todo, los soldados lucharán con máxima valentía. 9. Terreno desesperado o de muerte. Situación en la que el ejército está rodeado o sin opción de retirada. Consejo: forzar a las tropas a luchar por su vida. La desesperación puede volverse fuerza. El arte de atacar con fuego. Trata de saber cómo usar el fuego, o los recursos del entorno, como arma. También simboliza el uso inteligente del entorno para debilitar al enemigo. El uso de los espías. La información es poder, conocer al enemigo desde adentro es esencial. Es importante espiar al enemigo con espías, locales, internos, dobles, sacrificables, vivos. La frase clave: no hay guerra sin espionaje. El líder debe ser un estratega, para establecer la mejor táctica de combate. Adaptable a los recursos y situaciones existentes y presentes de último momento. Autocontrolado, no dejarse llevar por emociones pasajeras ni favoritismos. Justo y disciplinado en el reconocimiento de la labor propia y del enemigo, estar comprometido con la causa. Inspirador, de fortaleza, resistencia y tenacidad para sus guerreros y compatriotas. Centrado en el equipo, en la delegación de funciones y responsabilidades de forma vertical. Siempre preparado para asumir diversas situaciones. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.